Bien, vamos a proseguir con la revisión de la prueba, de la parte de la SOCIE, que es la parte número 2, y la parte de teoría. Bien, normalmente yo cuando desarrollo un asocie lo hago a partir de la columna B hacia la columna A, pero a final de cuentas básicamente que es lo mismo, ¿verdad? Depende de cómo uno acostumbre a hacer el asocie. Dice a nivel de columna B, dice que se pierde la jerarquía entre los procesadores. Cuando se pierde la jerarquía en los procesadores es que estamos hablando de que los sistemas de los procesadores manejan sistemas simétricos. Recordemos que en la jerarquía de procesador, al omitir, perdón, la jerarquía de procesadores, todos ellos pasan a ser procesadores comunes y corrientes. No hay ninguno que figure como procesador maestro. Entonces cada uno va utilizando las instrucciones y la memoria de acuerdo a cómo se va asignando las labores, pero no hay ninguna jerarquía entre procesadores. Luego, herramientas de sincronización. A nivel de herramientas de sincronización habíamos visto lo que son monitores, semáforos, y también habíamos comentado sobre la parte de mutex, que son semáforos binarios pero relacionados con hilos que solamente pueden tener dos estados, o 1 o 0, mientras que los semáforos podían tener desde 0 hasta menos n cantidad de procesos que estuvieran en estado de espera. Y los monitores pues también son herramientas de sincronización. Permite comunicar el hardware con el software. Obviamente esa es la parte del sistema operativo que conocemos como kernel. Digamos que es como algo así como una emulsión, ¿verdad?, que estandariza todo el hardware, ¿verdad?, para poder operar con él de una manera pues apropiada. Entonces es la parte de el sistema operativo que permite la comunicación del hardware con el software. Un equipo central al cual se conectan diversas terminales tontas. Cuando hablamos de terminales tontas y de un equipo central, indudablemente estamos hablando de un sistema mainframe, que fueron los primeros sistemas computacionales que se utilizaron a nivel comercial, ¿verdad? Entonces esos sistemas lo que hacían era tenían un computador central y se comunicaban con las estaciones o terminales, pero estas no tenían ningún poder de procesamiento, no tenían CPU, por eso se les denominan terminales tontas. Toda la aplicación de las ejecuciones se llevaba básicamente en el mainframe, ¿verdad? Todo se llevaba directamente ahí. Solamente soporta un programa o tarea a la vez. Debe esperar a que ésta concluya para poder ejecutar la siguiente. Obviamente estamos hablando ahí de un sistema que está manejando una monotarea, una única tarea. Hay que esperar a que concluya para que el equipo pueda volver a utilizarse. Comparten archivos, variables globales y pilas de datos. Ahí estamos hablando de hilos. Recordemos que los hilos son hijos de un proceso y comparten elementos. Es algo así como que son hermanos. Comparten diversos tipos de elementos, como por ejemplo archivos, variables globales y algunos otros elementos que son comunes entre todos los hilos. Las capas superiores se basan en las inferiores partiendo de que estas están correctas. En este caso es los sistemas operativos que trabajan a nivel de capas, ¿verdad? Entonces una capa se sobrepone encima de otra y se supone de que las capas inferiores están correctas. Entonces la parte de los diseñadores solamente tienen que preocuparse por la capa en la cual les toca manejarse. Es parecido al sistema de OSI, ¿verdad?, que también se maneja por medio de capas. Recordemos que en algún momento la filosofía del desarrollo de aplicaciones, de programación, cambió, y lo que se percibía o que predominaba en ese momento en el entorno global de la computación era sistemas por capas. El cambio de contexto es mucho más sencillo, sí, cuando estamos hablando de hilos a nivel de usuarios. Un procesador es asignado como maestro, mientras que los otros son asignados como esclavos. Aquí en este caso sí tenemos un sistema
de índole asimétrico. No hay asimetría entre los procesadores. Uno es el procesador principal que le asigna labores a los otros procesadores. Entonces ese procesador es designado como procesador maestro, mientras que los otros son designados como procesadores esclavos. Usa un microkernel y monta sobre este diversos tipos de servicios. Ahí estamos hablando de un modelo de cliente-servidor. Recordemos que el modelo de cliente-servidor es el que predomina con el uso de un microkernel. Entonces el kernel más bien se vuelve más pequeñito y lo que hace básicamente es gestionar los requerimientos de los usuarios y canalizarlos a cada uno de los servicios que sustentan el sistema, pero no se encarga él de manejarlo, sino que existen servicios especializados que se encargan de brindar los requerimientos propios de los usuarios. Esa sería la parte de la sociedad. Ahora, en la parte teórica dice, explique por qué es importante el cambio de contexto en el entorno de sistemas operativos. Además, explique cómo se efectúa el mismo. Recordemos, el cambio de contexto es uno de los eventos más importantes para poder tener alternancia en el procesador de diversos tipos de procesos. Entonces el cambio de contexto lo que hace básicamente es eso: quitar un proceso de ejecución porque este proceso ya llegó a su tiempo límite y es sustituido por otro. Aquí también tiene que ver el bloque de control de procesos. El bloque de control de procesos del proceso que sale tiene que actualizarse, ¿verdad? Y el proceso que ingresa a ejecución, pues obviamente debe leerse todo su entorno de bloque de control de procesos para comenzar a ejecutarse. Dice, el cambio de contexto es importante en el entorno de sistemas operativos, ya que con él se pueden ejecutar múltiples procesos en un procesador, pero obviamente no al mismo tiempo. El cambio de contexto gestiona cómo eliminar un proceso de ejecución por medio de una interrupción. Esta le indica al proceso que debe abandonar el CPU, ya que su tiempo de ejecución básicamente concluyó, por lo que se actualiza el bloque de control de procesos de ese proceso. Y los datos nuevos del proceso que va a ingresar son tomados del bloque de control de procesos de ese nuevo proceso. Esto obviamente se realiza a altísimas velocidades y nosotros como usuarios finales percibimos de como que el sistema está ejecutando un montón de cosas a la vez, pero realmente no es así. Cuando estamos hablando de un procesador, ¿verdad? Número 2, explique 2 razones del por qué se requiere la aplicación de la exclusión mutua en los sistemas operativos, y además explique 2 problemas que la exclusión mutua puede generar. Ok, la exclusión mutua, recordemos que lo que básicamente permite es controlar el acceso a recursos críticos del sistema, y la idea es no dejarlos inconsistentes, entonces ni tampoco bloquearlos. Okay. Con ella se impide que 2 o más procesos accedan a un recurso y que este quede en un estado inconsistente. Recordemos que habíamos hablado sobre inconsistencia de datos cuando habíamos hecho el análisis de 2 usuarios que accedían a una cuenta de banco y la cuenta de banco tenía $1000 o 1000 colones, lo que fuera. Ambos leían en el mismo momento la información, pero accedían al momento de escritura en momentos diferentes y uno sobreescribía en el otro. También habíamos manejado un ejemplo del Process ID, que 2 procesos, ¿verdad?, leían el Process ID y aumentaban el número de procesamiento del proceso, y que el segundo le caía al primero, por lo tanto uno quedaba fantasma, ¿verdad? Entonces lo que se pretende evitar es ese tipo de inconsistencias. Si se gestiona adecuadamente la exclusión mutua, se reduce el riesgo de tener interbloqueos y procesos en inanición, que esos términos ya lo habíamos también estudiado. Y disponer de un recurso crítico en el menor tiempo posible. Si la exclusión mutua se maneja de una manera eficiente, los recursos pueden estar disponibles en menor tiempo para los procesos que están necesitándolos. Y la pregunta número 3 tiene que ver con bloque de control de procesos. Explique 2 razones del por qué los sistemas operativos
crean un registro denominado bloque de control de procesos. Bueno, el registro de control de los procesos se denomina bloque de control de procesos. Recordemos, cuando un proceso es admitido, el sistema operativo se encarga de gestionar esa estructura. Todos los bloques de control de procesos tienen la misma estructura y gestiona toda la información de ese proceso, el estado, el contador del programa, la pila, todos los elementos relacionados con ese proceso. Este elemento se actualiza cada vez que el proceso entra en ejecución, cuando se aplica el cambio de contexto, ¿verdad? Y cuando el proceso termina, pues obviamente el bloque de control de procesos, cuando el proceso se termina o se concluye, el bloque de control de procesos ya deja de ser útil y entonces el sistema operativo simplemente pasa a eliminarlo, porque ya no se requiere el bloque. El bloque sustenta el proceso. Una vez que el proceso ya no existe, la razón de ser del bloque deja de existir. Bien, si tienen alguna duda, alguna consulta con relación a la primera o a la segunda parte de las respuestas del examen, pues contáctenme para ver si podemos revisar algún elemento dado el caso de que me haya equivocado o que aclaremos algún asunto. Con eso estaríamos concluyendo la segunda grabación del examen, entonces quedaríamos por acá. Muchísimas gracias.